39 minutos. Continuamos en la rotativa del aire. Solamente para recordar a las personas que nos escuchan y nos están viendo, que probablemente se estén enganchando recién, recordarles que a las 2 de la tarde, atención, la Presidencia de la República ha convocado a una ceremonia, por supuesto, de juramentación de nuevos ministros, en plural, de nuevos ministros de Estado. 2 de la tarde, así que tenemos esa cita y está para las personas que nos están viendo por televisión la convocatoria que ha emitido hace instantes nada más la Presidencia de la República. Y sin más, vamos inmediatamente con el poder en tus manos. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, falta poquísimo para las elecciones, vamos a estar atentos, por supuesto, a la agenda noticiosa, pero el día de hoy, como cada miércoles, tenemos a un invitado del Centro Huiñac. Él es Fernando Tincopa, a quien damos la bienvenida. Fernando, muy buenas tardes. Hola. Hoy vamos a conversar de la influencia, justamente, de todo el tema del gobierno, de la crisis política en los procesos electorales, en este caso en las elecciones regionales y municipales 2022. Es un contexto complicado, con un ejecutivo con muchas carpetas fiscales abiertas. ¿Esto afectará la decisión de los peruanos, de los electores? Sobre eso vamos a conversar con Fernando Tincopa. Fernando, la primera pregunta, a ver, ¿qué tenemos o qué datos tenemos del desempeño de los candidatos del partido del gobierno de turno en elecciones regionales, históricamente? Es interesante porque, contraintuitivamente a lo que uno pueda pensar, los partidos oficialistas no han tenido un buen desempeño mientras han sido gobierno. De hecho, lo podemos ver desde datos del 2002 con Perú, el partido de Toledo en ese momento, que sacó solo una región. El APRA, que tuvo 2 elecciones regionales durante el periodo del 2006 al 2010, tuvo como máximo 2 victorias regionales en ese periodo. UPP, que era el partido de Ollanta Humala, y el partido de PPK, también llamado de la misma manera, tuvo 0 regiones en esos periodos de gobierno. Lo que nos puede llevar a pensar de que si bien el aparato del poder político del gobierno central es importante, no necesariamente esto se traduce en victorias electorales. Es decir, históricamente los partidos de gobierno no han tenido buenos desempeños en elecciones regionales. De acuerdo. Aún así, sí existen algunos mecanismos a través de los cuales los partidos, digamos, oficialistas pueden tratar de penetrar o influir en las elecciones. Y para eso es que hay mecanismos para prohibir, por ejemplo, que las autoridades endosen o hagan públicas sus preferencias políticas hacia uno u otro candidato. Vamos a llegar a eso, pero antes te quería preguntar de manera específica, ¿no? Actualmente el partido de gobierno es Perú Libre, ¿no? ¿Cómo le iría a Perú Libre en las próximas elecciones regionales y municipales 2022, de acuerdo a los datos históricos que tienen y a los actuales también? Perú Libre es lo más cercano a un partido oficialista que tenemos. Y aún así, el endose que podría ser el presidente, con su baja popularidad y más bien los pasivos que tiene encima, más el hecho de que históricamente los partidos nacionales han tenido un desempeño menor al de los movimientos regionales, todo eso hace pensar que posiblemente el desempeño electoral de Perú Libre sea muy bajo y se reduzca básicamente a victorias locales, provinciales, sobre todo en regiones del sur, pero no a victorias arrolladoras, digamos, a nivel regional. Todo esto de acuerdo a datos que han recolectado, imagino, en el centro. De acuerdo. A datos y a encuestas también que están recogiendo más o menos el parecer de la población respecto a ese sentido. La mayoría de la gente tiene una tendencia mayoritaria a votar por candidatos independientes que por candidatos de partidos nacionales. Y has hablado de endosar, que es básicamente apoyar una candidatura. Y sobre eso te quiero preguntar, porque ¿cuáles son los límites? ¿No pueden las autoridades incidir, las autoridades nacionales, incidir en el proceso electoral? ¿Y de qué manera estarían no permitidas de hacerlo, por ejemplo? Aquí hay que diferenciar. En teoría no pueden ni deben. En la práctica pueden hacerlo porque malversan fondos, por ejemplo, utilizan recursos de las municipalidades, de los gobiernos regionales, para las campañas políticas de algún candidato, o muestran incluso solamente, digamos, respaldos abiertos a determinadas posiciones políticas o candidatos en particular. Todo eso está sancionado por la Ley General de Elecciones, incluso por el último decreto que acaba de lanzar el gobierno central. Por ejemplo, si el presidente Pedro Castillo o alguna autoridad municipal actualmente en su cargo, algún gobernador, se presenta en una reunión pública, por ejemplo, con un candidato a la alcaldía de tal provincia o región, estaría violando la ley. De hecho, eso puede entrar en discusión porque tendría que presentarlo como
una opción que él respalde para las elecciones. Y tendría que ser muy explícito también su apoyo. Y ahí es en donde entra el tema. ¿Qué tanto de ese respaldo no se va a traducir luego en mayor, digamos, acceso a medios, popularidad para el candidato? Ese tipo de cosas están en el umbral de lo éticamente correcto y deberían ser fiscalizables como mínimo. Finalmente, a todos los nos están escuchando en todo el Perú, Fernando, y siempre preguntamos lo siguiente, que es ¿a qué los electores debemos estar atentos en estos casos de posibles injerencias de autoridades en los procesos electorales? Creo que esto se puede reducir a las cosas que las autoridades no deberían hacer. Autoridades y servidores públicos, que es un gerente o es cualquier autoridad que trabaja dentro del, digamos, Estado. No deberían endosar candidaturas ni hacer públicas sus preferencias hacia algún candidato. No deberían utilizar recursos de la municipalidad, llámese una camioneta para ayuda en la campaña de tal candidato. Tampoco deberían promocionar ni acceder a tener comunicación de eslogans, afiches o alguna, digamos, alguna pauta visible para apoyar a un candidato en instituciones públicas. Perfecto. Todas esas cosas pueden ser denunciadas. Perfecto. Fernando Tincopa, del Centro Uruguaña, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por la información, siempre de cara a que usted elija mejor en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Valeria.